Hola, en el presente video hablaremos de la teoría egológica de Carlos Cosio. Origen histórico. Las ciencias humanas y sociales, dentro de ellas la ciencia jurídica, que se establecieron entre los siglos XVIII y XIX, imitaron de las ciencias físico-matemáticas el principio de neutralidad axiológica como básico del espíritu científico. Por ello, a finales del siglo XIX, se intentaba someter al derecho a otras metodologías empíricas derivadas de la sociología, psicología, biología e incluso la historia natural, lo cual provocó que se presente un desorden de metodologías y una confusión metódica en el derecho entre una actuación normativa y una posición teórica causativa. En medio de esa confusión, Hans Kelsen buscó aclarar estas contradicciones a través de su teoría pura del derecho, en la que sostenía que una ciencia debe tener por único objeto al derecho, relegando todo lo extrajurídico. Ello generó que Kelsen someta a la jurisprudencia a una doble purificación. Primero, purifica el derecho de las demás ciencias llamadas y en segundo lugar, elimina del derecho el aspecto ético-valorativo del ideal de justicia, lo que ocasiona que la jurisprudencia sea vista como una ciencia únicamente normativa por tener como objeto científico a la norma. Sin embargo, la postura de Kelsen fue muy criticada, lo que ocasionó el surgimiento de nuevas teorías como la filosofía de Edmund Husserl, y en ese contexto se constituye la teoría egológica de Carlos Cosio como una filosofía de la ciencia del derecho, a través de la publicación de su obra La teoría egológica del derecho y el concepto jurídico de libertad, en el año 1944. De esta forma, Cosio explicaba que la teoría egológica del derecho analizaba la relación entre normas y conductas, haciendo de la conducta el objeto primario de la ciencia jurídica. Carlos Cosio, vida y obra. Conocido también como el Jus filósofo de los Nuevos Horizontes, Cosio nació el 3 de febrero de 1903 en la provincia de Tucumán, Argentina. Se graduó como abogado en la Universidad de Buenos Aires a los 21 años. A los 24 ya era doctor en Derecho y a los 31 años ya se encontraba dando su primera cátedra en su alma mater. En la Facultad de Derecho fue el encargado del Instituto de Filosofía por más de 10 años. Entre sus obras más destacadas tenemos El concepto puro de revolución, El derecho en el derecho judicial y obviamente la teoría egológica del derecho y el concepto jurídico de libertad, entre otros cientos de artículos científicos. Fue en la década del 40 que dio origen a la llamada Escuela Egológica del Derecho, cuya tesis original planteaba que el objeto a conocer por el jurista es la conducta humana. Rápidamente se divulgó en el ámbito universitario y científico, logrando en pocos años una trascendencia casi universal. Cosio consideraba que el objeto de estudio del derecho no era la norma jurídica, sino la conducta humana en interferencia intersubjetiva, lo que originó una novedosa manera de teorizar sobre el derecho, realizando la tarea de hacer filosofía de la ciencia del derecho. Cosio prueba en ese sentido que el juez mira al derecho no como algo concluso y ya hecho, sino como algo que se está haciendo constantemente en su carácter de vida humana viviente. Otro aspecto importante de la teoría egológica son sus características principales. Es así que su principal característica es su naturaleza ecléctica, la cual se evidencia en las áreas que ésta aborda, pues el desarrollo de las mismas se ve influenciado por la fenomenología de Husserl, el existencialismo de Heidegger y los fundamentos kantianos de la teoría pura del derecho de Kelsen. En ese sentido, resulta necesario abordar el estudio de dichas áreas a fin de inferir las características propias de esta teoría. Es así que debemos advertir que para la teoría egológica del derecho es la ontología jurídica la encargada de definir el objeto de estudio del mismo, y lo hará sobre la base de una fenomenología existencial de la cultura mediante la cual se asume la existencia de una realidad cultural creada por el hombre. Ello dota de especialidad al derecho.
Esto a su vez da lugar, según Cosio, a la necesidad de diferenciar los elementos jurídicos de los no jurídicos existentes en una realidad determinada, para lo cual se deberá distinguir a su vez entre dos tipos de objetos culturales: los mundanales, cuyos sustratos son los elementos de la realidad física, mientras que por otro lado tenemos a los egológicos, cuyo sustrato se trataría específicamente de la conducta humana. A partir de lo planteado es que Cosio concluye que el derecho es un valor egológico, una conducta en interferencia intersubjetiva, por lo que el mismo no se halla en la norma jurídica, sino que el derecho se hallará en la conducta y es esta última la que será objeto de interpretación. Por otro lado, Cosio define a la lógica jurídica formal como el carácter lógico formal del deber como conjunción o cópula, es decir, contempla una estructura lógica de la norma a través de un juicio disyuntivo y no uno hipotético, tal como refería Kelsen. Es decir, Cosio incluye en la disposición normativa la denominada conducta debida, la cual se integra a la conducta ilícita que se pretende disuadir, por lo cual dicha norma será asumida como una norma completa e integral, en tanto va a contemplar una doble alternativa. Asimismo, respecto a la axiología jurídica, Cosio resalta su importancia siempre que desde su perspectiva no es posible eliminar los criterios de justicia de la estructura de valores, ya que ésta se configura como un concepto jus filosófico fundamental sujeto al dinamismo del surgimiento de nuevas libertades. Por otro lado, respecto a la nociología del error, es necesario precisar que Cosio concibe que todo error jurídico parte de la existencia de un error ideológico, ello como materialización de su ideal de integrar la ideología de la teoría marxista a su teoría egológica. Por lo tanto, las características principales de la teoría egológica es que la misma, como habíamos referido al inicio, es ecléctica. Además, concibe a la conducta humana como el objeto del derecho y propone una norma integral basada en un juicio disyuntivo. Además, no concibe el desprendimiento de criterios valorativos como la justicia, ya que refiere que ello es un grave error, y asimismo señala que todo error jurídico tiene su origen necesariamente en un error de carácter ideológico. Conociendo las características individualizadoras de la teoría egológica, es necesario incidir en su diferencia con otras teorías del derecho. Es así que respecto de la teoría pura del derecho tenemos las siguientes diferencias. En primer lugar, para la teoría egológica el derecho se encuentra en la conducta humana, mientras que para la teoría pura del derecho toda conducta humana está reglamentada por medio del derecho, por lo que es imposible identificarlo como tal, debido a que esta última pertenece solo como objeto de regularización jurídica. Además, sobre los conceptos de norma jurídica y regla del derecho, para la teoría pura, ambas poseen distinta naturaleza, pues el órgano jurídico que crea normas jurídicas direccionadas a nuestra voluntad y el científico las describe en forma de reglas, es decir, tienen funciones diferentes. Además, en este caso concreto se diferencia la teoría ecológica, pues esta determina que la diferenciación entre ambos órganos es superflua, porque tanto el órgano jurídico como el científico jurídico piensan en el derecho como conducta a través de las normas. Por otro lado, respecto a la norma, la teoría pura del derecho la considera como juicio hipotético. No obstante, la teoría egológica la interpreta como un juicio con una estructura propia y, tal como habíamos referido anteriormente, se constituye sobre la base de un juicio disyuntivo. Además, ambas teorías se diferencian en su aproximación de la ciencia jurídica. Mientras que la teoría egológica se aproxima por medio de la conducta humana a través de la lógica trascendental, la teoría pura se aproxima por medio de la imputación a través de la lógica formal. Respecto a las distinciones de la teoría egológica con el tridimensionalismo jurídico, cabe referir que este último concibe el derecho como la implicación dialéctica de hecho, valor y norma, mientras que para la teoría egológica se debe tener una intuición sensible del derecho, como es la conducta, que llegará a consolidarse como objeto del mismo. Otra diferencia es que la teoría egológica considera que lo ontológico supone únicamente un objeto, como es la conducta. En cambio, el tridimensionalismo ofrece una conjunción de los tres objetos anteriormente referidos, el hecho, el valor y la norma. Finalmente, para Cosio, la dialéctica que utiliza el tridimensionalismo para mostrar la unidad fáctico-normativa es de corte hegeliano. Por lo tanto,
En sus palabras, esto es caduco e inútil, a diferencia de la egología, que es una doctrina vigente que posee un método empírico y dialéctico. Desde el vamos, la teoría ecológica del derecho y su autor, Cosio, son trascendentes en primer lugar porque junto con la teoría tridimensionalista de Reale, configuran aportes filosóficos que Latinoamérica ofrece a la cultura jurídica global, teniendo en cuenta, por ejemplo, que incluso hubo una polémica con Kelsen. Entonces, la teoría ecológica es una construcción sugestiva y original, al menos para su época, pues aportó nuevas formas de entender el derecho. Sin embargo, hoy en día es una concepción que se encuentra en retirada, más aún si tenemos en cuenta que las tendencias filosóficas actuales no entienden que la norma sea un objeto, sino un concepto. Ello no impide reconocer el papel relevante de Cosio en el siglo presente, menos quitarle el título de clásico en la filosofía de Latinoamérica.